Pero bueno, entonces eso, lo que estaba hablando de la guerra comercial, bueno, si lo podemos pensar también del siguiente modo, ¿no? Es que mucha gente enseguida dice, no, guerra comercial es cosa más horrible del mundo moderno. Sí, no suena bien, ¿no? Comercial suena bien, pero guerra no suena tanto, ¿no? Entonces, pero aquí viene el matiz. El matiz importante es que, bueno, pues se puede ver la botella medio llena también, ¿no? Es decir, podría ser peor, ¿no? De hecho, abres los libros de historia y lo que ha habido siempre ha sido guerra y punto, ¿no? Pues qué bonito que en la sociedad moderna lo que hemos conseguido es, de alguna manera, canalizar la guerra y canalizarla toda por un canal comercial, ¿no? Entonces ya no es quién pega cañonazos a quién, sino es quién vende a quién, ¿eh? Quién vende peluches y quién vende juguetes y quién vende todo al otro, ¿no? Es una guerra de a ver quién vende juguetes al país contrario, ¿no? Es decir, visto así también se puede ver como algo positivo, ¿no? Es decir, menos mal, ya no son cañonazos, ahora lo que se pelea es por cuota de mercado, y por exportar, etcétera. Entonces, a mí da la sensación, cuando más lo he notado esto, cuando más he tenido la idea de esto de que es una guerra comercial, más claro lo he visto, es entrando en una tienda de chinos, pero enorme. O sea, entré en una tienda que era enorme pues eso, de productos, no sé si era de chinos, pero parecían productos asiáticos bueno, pues ahí lo noté clarísimamente, porque era un pabellón enorme y todo lleno de cositas típicas de hechas en China, tipo peluches, juguetitos, tupperwares, cajitas de plástico, todo cositas tipo juguete pero no juguetes, sino también cositas para la casa. Todo enorme, un pabellón enorme. Y digo, bueno, esto parece como que han hecho un desembarco, ¿no? Esto parecía como el desembarco Normandía, pues igual, pero con peluches. Entonces, pues, pero bueno, insisto, es decir, sí, guerra comercial, pero bueno, se puede ver positivamente, ¿no? Entonces, y bueno, pues, y ahí es donde uno empieza a ver, ¿no? Y decir, bueno, pues claro, es que en una guerra comercial, tanto comercial como militar, hoy en día ya no se puede competir con personas. ¿M? Y desde hace tiempo ya no, ¿no? Porque si lo pensamos, en la época de los galeones, ¿vale? En la época de los navíos y las exploraciones, ¿vale? 1500, etcétera, claro, en aquel entonces las batallas ya no se podían hacer en persona. Es decir, sobre todo las navales. No, bueno, las no navales aún sí se podían hacer en persona, pero las navales no se podían hacer ya en persona. Es decir, porque no podías ir nadando, ¿no? No podías, tenías que ir en un galeón. Hay que construir primero un galeón y se lucha galeón contra galeón, a cañonazos. Entonces, pero no se podía solo personas. No puedes competir con personas, simplemente, porque ¿qué irían? Todos nadando, irían nadando y luego que sería como una especie de pelea ahí que parecía un partido waterpolo, a ver quién ahoga a quién. Entonces, eso ya desde hace muchísimo tiempo que eso ya no vale. No sé ni cuándo en la historia, pero bueno, eso sería muchísimo antes de los romanos y muchísimo antes de nada. No se puede ir nadando y pelear nadando y ya está. Vale, pues en la guerra ha pasado también lo mismo. Es decir, la maquinaria cada vez ha ido subiendo más. Primero se empezó a introducir el tanque, luego el tanque, luego los aviones, ahora los aviones encima con portaaviones, es decir, ha ido subiendo todo, ¿no? Entonces, pues eso, cada vez más la persona desnuda, digámoslo así, es menos capaz de competir y más insignificante, ¿no? Porque pues se va desarrollando, se va haciendo compleja, ¿no? Compleja la guerra. Y eso ocurre tanto militarmente como comercialmente. ¿eh? Entonces, pues eso, hace falta las empresas, las estructuras de las empresas, las grandes organizaciones. Entonces, hay que proteger a las empresas. Es muy importante las empresas. Las empresas son las que te traen, son los galeones que van y te traen la riqueza del exterior. Exportaciones y traen el pescado, digámoslo así. Entonces, hay que tratarlas muy bien, hay que respetarlas. Son parte esencial del país. Un país sin empresas sería como un país sin galeones. Y en un escenario de guerra comercial, sin galeones, pues no, o sea, un escenario de guerra sin galeones o sin la infraestructura militar necesaria o los vehículos enormes necesarios, pues tienes un problema enorme, no puedes hacer nada, te invaden rápidamente. Pues un país sin empresas es muy invadible, muy fácilmente, comercialmente hablando. Es decir, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, primeras reflexiones aquí, ¿no? Entonces, de cómo está siendo eso. Esto tiene que ver mucho con el contraste que yo veo entre Francia y Alemania, porque veo que tiene una actitud completamente distinta. Completamente distinta. Yo es que no puedo ni entender cómo no iba a haber guerra entre estos dos países. Es decir, ha sido lo más normal que haya habido guerra. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, es que tienen mentalidades completamente distintas. Completamente distintas. De hecho, yo no entiendo ni cómo funciona en la Unión Europea, en la Eurozona, cómo se apañan.
Hombre, dicen que habían tres patas, ¿no? Estaban los británicos, Alemania, Francia, y entre las tres, pues siempre se apañaban. Ahora que se hace el Brexit, en teoría, en la práctica no es seguro, pues puede que sea todo mucho más difícil, porque ahora será un diálogo Francia-Alemania. Entonces, una mesa con tres patas se puede sostener, una mesa con dos, ya veremos qué pasa. Pero bueno, son mentalidades muy, muy, muy distintas. A los franceses les gusta, pues eso, les gusta el bienestar, el nivel de vida. Los franceses también están muy orgullosos de su historia y de la Revolución Francesa. De decir, bueno, pues el pueblo se impuso y no se dejó abusar por los reyes. Y eso yo creo que se traspasa hoy en día, ¿no? Porque se nota muchísimo. Hubo una empresa, que no sé si fue Caterpillar, no sé cuál fue, pero una empresa multinacional operando en Francia que hizo beneficios, declaró un año que tenía un montón de beneficios y ese mismo año despidió un montón de gente, porque por lo que sea, dijo, bueno, pues no me hacen falta ya. Es decir, aumenta también, puede ser probablemente que ha aumentado la productividad de los trabajadores, cosas de la tecnología, aumenta la productividad, con lo cual con menos trabajadores se logra la misma productividad que antes. Eso es así, y hay que aceptarlo. Es decir, hay que aceptarlo, que no se puede sin pretender imponer a la empresa, porque eso es contra el progreso. Esto tiene que ver con cuando veo que me dicen, no, es que las cajeras en el que están trabajando, hay que conservar las cajeras, no ponerlos automáticos porque entonces se pierden puestos de trabajo. Contra el progreso, luchar contra el progreso, macho, buena suerte. Es decir, llegará tarde o temprano. Pero bueno, no digo que no sea complicado, luego las soluciones, ¿no? Porque dices, bueno, pues sí. Entonces, efectivamente, se genera desempleo, así, es una de esas realidades crudas del mercado y del mundo capitalista. Capital, ya te lo está diciendo, te están dando la pista. Aquí importa el capital, las personas, los trabajadores, pues esos son accesorios, son herramientas, recursos humanos, ¿no? Ya tenemos montada acorde a la sociedad. Entonces, pero bueno, hay que conocer las normas y jugar con esas normas, porque es que el no hacerlo solo que va saliendo peor. Entonces, pues, vale, pues entonces eso, Francia muy orgullosa de, pues eso, con la empresa Caterpillar. Entonces, creo que fue esta empresa, quizás fue otra, de verdad, chicos, no, pero bueno, fue una multinacional y por lo visto lo que hicieron los trabajadores franceses fue boss snapping. Boss snapping, ¿sabéis lo que es boss snapping? Kidnapping, secuestrar en inglés, boss snapping, jefe, secuestrar jefe. Entonces, boss napping. O sea, los trabajadores cogieron y secuestraron al jefe, no sé si al director regional o, ¿vale? Pero mentalidad de los franceses, ¿no? El bienestar no se nos toca, no se nos despide, se respeta mucho a los trabajadores, es lo que quieren, lo que así lo desean y así tiene que ser, según ellos, como ellos lo perciben. Y Alemania es todo lo contrario. Alemania son dóciles, se doblan al poder, hacen lo que les diga el poder, se entregan, cumplen, se callan, no dicen ni mu, no se quejan. Es decir, si ven que el poder hace guarradas, se callan, no hacen nada. Esto tiene que ver también la historia de Alemania, por qué pasó lo que pasó en el Holocausto, ¿no? Es decir, a lo mejor no fue solo que el dictador fue malo, a lo mejor también fue que el pueblo se dejó hacer, y el pueblo sumiso, sí señor, súper mega obediente, hiperobediente, cumple normas, porque los alemanes nunca se saltan las normas, son fieles a las normas, hasta tal punto incluso que pienso que pierden sentido común. Es decir, claro, si no lo usas, ¿no para qué? No lo necesitas. Si siempre estás cumpliendo normas, toda tu familia ha cumplido siempre normas, todos tus padres siempre han cumplido normas, te han dicho cumplir normas, todos cumplir normas, pues el sentido común, ¿para qué se pierde? Pues te dicen, la norma es construir una fábrica y empezar a asesinar gente. Pues lo hacemos y ya está, son las normas. Entonces, pero bueno, pues entonces, claro, esa es la doble cosa, ¿no? Lo bueno, lo bonito y lo malo de Alemania, ¿no? Es decir, pues moralmente es brutal, es decir, terrible, pero genera buenos resultados económicos. Es una cosa así, una de esas grandes paradojas, ¿no? Es decir, pero bueno, entonces pues sumisos los alemanes, no se rebelan, nunca se rebelan contra autoridad, siempre obedientes. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Alemania en el supermercado, siempre me doy cuenta, se forma una cola enorme en la caja y tengo que ser yo siempre el que va a la caja y dice, oye, por favor, ¿podéis abrir la segunda caja? Los alemanes no lo hacen. No sé por qué. Es decir, oye, somos los clientes, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? Ellos tienen mentalidad. Por eso digo que no es un problema español, la mentalidad esa que tenemos siempre de reino, es europea. Esa mentalidad de, no, pues porque la empresa es el equivalente al rey moderno, supongo. Como, ahora estoy hablando como cliente, no como trabajador. Entonces, pues lo que dice la empresa manda. No, oye, somos los clientes nosotros, ¿no? Pues ya está. Entonces, ¿no? Es decir, las empresas en teoría dicen gracias, ¿no? Cuando has usado sus servicios.
Por ejemplo, el tren en Alemania dice las gracias cuando te bajas del tren y ahí te notas, dices que influencia de los americanos, porque esto es muy poco alemán. Que te den las gracias, que sean simpáticos, que sean agradables y encima inmerecidamente, porque claro, como cliente tú no has hecho nada más que estar sentado al trasero en un sillón, ¿no? Y te han llevado el tren, el trabajo lo han hecho ellos realmente. Qué poco alemán darte las gracias. Pero bueno, mira, han copiado un buen hábito de los americanos. Pero bueno, cuando están en la caja, pues por lo visto no lo hacen así. Entonces, pues se forma esa cola y son clientes, pero no usan el poder porque se sienten que la empresa, aunque sean clientes, la empresa es el señor de arriba y el que hay que cumplir. ¿Eh? Pero bueno, entonces, a ver, si me centro un poco. Entonces, Francia, pues eso, tiene esa mentalidad, Alemania tiene otra mentalidad muy distinta. Bueno, pues es que en Alemania, una de las cosas más impresionantes es eso, lo pro-nacionalistas que son. Es decir, yo creo que ahí son nacionalistas hasta los perros, hasta los perros. Es decir, una cosa el nacionalismo es como la religión, ¿eh? La religión de los alemanes. Es decir, muchas veces no se comenta, pero es lo que todos están pensando siempre. Es decir, insisto, yo creo que los ciudadanos, muchísimos, anteponen país a ellos mismos. Y esto puede tener que ver pues con el vínculo, un vínculo que hay mucho a nivel de fondo. A nivel de fondo hay un vínculo entre nacionalismo, corriente ideológica nacionalista, y pro-business, pro-empresa. Pues puede ser que tenga que ver con esto que estaba comentando de los galeones, porque a nivel están interconectados, ¿no? Es decir, si te encanta tu nación y quieres que tu nación sea la mejor del mundo y te entregas a tu nación y todo es tu nación y tu vida es tu nación y te dedicas y te entregas a tu nación, pues tiene muchísimo sentido que atiendas a los galeones, que son las empresas. Entonces, por eso probablemente están relacionadas. Y la política, el right wing, el ala derecha de la política, pues vincula las dos ideas, la de la nación con las empresas. Pero bueno, y otro vínculo puede ser el socialismo, ¿no? El socialismo, pues, Francia, ¿ves? Entonces es que ahí estás viendo, ¿no? Alemania es más tipo capitalismo y Francia es tipo comunismo. Esto tiene que ver también con un estudio, y es que luego están los síntomas, ¿no? Por todos lados. Por ejemplo, un estudio que vi en el periódico El País ponía: el capitalismo enamora a los alemanes, deja tibios a los, no sé quiénes eran, brasileños, no, los brasileños creo que también les gustaba, y no les gustan los franceses, algo así, ¿no? Es decir, a los alemanes les encanta el capitalismo, ¿no? El capitalismo es duro y pues la mentalidad de los alemanes pues muy dura y bien, pues Francia no sé por qué es siempre así en plan, ¿no? Les gusta el vino, les gusta el arte, les gusta el bienestar, les gusta tema social, y pues eso, trabajadores sociales se relacionan, ¿eh? Cuando sabes hacer dinero, pues normalmente la gente se calla, entonces no es tan sociable y eso es capitalismo, ¿no? Es más soledad, digámoslo así. En cambio, el socialismo, pues los trabajadores hablan unos con otros, es más social, ¿no? Supongo que están conectados los términos social de relacionarse socialmente y social de socialismo, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente cuando hice el vídeo anterior no hablé tanto, ¿eh? Pero bueno, no sé por qué me estoy enrollando tanto aquí.